Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase, ¿no? En la clase anterior hablábamos un poco acerca de desarrollo de cómo se tiene que generar una investigación justamente, y uno de los puntos claves de este era hablar un poco acerca del universo de estudio, ¿no? Algo que hablábamos en clases anteriores era acerca del universo de estudio y cómo se maneja, ¿no? Para eso explicábamos un poco acerca de que el universo de estudio va a ser la población que nosotros vamos a estudiar. Muy relacionado a esto, se utilizan las variables de segmentación que ya todos conocen, como ser las demográficas, geográficas, conductuales, psicográficas, ¿no? Y a eso le sumamos la segmentación tecnográfica, ¿no? La cual es el nuevo tipo de segmentación que se va utilizando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? El universo de estudio es parte clave porque básicamente responde al grupo de personas con las cuales vamos a poder trabajar justamente y sacar la información, ¿no? Es por eso que tenemos que saber bien determinar cuál es el universo de estudio, porque si el universo está mal, de por sí toda la investigación también está mal, ¿no? Yo no puedo investigar a una persona que, digamos, quiero venderle tomates y sin embargo la persona, no sé, consume zanahorias, ¿no? Esa es una situación bastante difícil de presentarse, entonces hay algunos puntos que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Un poco relacionado a esto, hablábamos acerca del segmento primario y el segmento secundario. Todas las empresas actualmente manejan lo que es un segmento primario y un segmento secundario. Muchos de estos negocios tienen ciertas características, ¿no? Que algunas veces no diferencian este tipo de segmentos. Lo recomendable es que siempre se haga esa diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque así me permito yo concentrar diferentes estrategias en diferentes tipos de segmentos, ¿no? Lo recomendable es que por lo menos una empresa tiene que tener dos segmentos, ¿no? O sea, definidos por la empresa, porque de por sí ya existen, ¿no? Ya tienen de alguna manera un segmento que siempre va a consumir un poco más que otros. Esto puede estar determinado por edad, por género, por diferentes variables que cada uno quiera utilizar, ¿no? Y cómo hacer la clasificación de sus segmentos primarios y secundarios. En Internet, algunas veces se maneja como volúmenes de compra, ¿no? Categorización de clientes y demás. Nosotros podríamos manejar con edad, nosotros podríamos manejar género, o sea, podríamos manejar hasta las marcas que compras. O sea, hay diferentes maneras de clasificar estos segmentos que tal vez era algo que no se explicó bien en la anterior clase, ¿no? Y íbamos ingresando un poco justamente a esto de lo que es nuestro universo y lo que es la muestra. De un momento, vamos a crear. Y cuando creamos el universo y la muestra, hablábamos un poco acerca de un ejemplo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, puede que yo tenga, digamos, acá eh, una olla, ¿no? Hacíamos el ejemplo de que todos alguna vez en casa hemos visto que se cocine, ¿no? Una sopa o algo, que puede ser la mamá, ustedes o cualquier otra persona, en la cual siempre hemos visto que, digamos, para ya a punto de servir, siempre sale esta frase de probar la sal, ¿no? De cómo está. Entonces, lo que generalmente se hace es agarra, ¿no? Se introduce en este caso una pequeña cuchara, ¿no? Una pequeña cuchara con la cual nosotros vamos a introducir, vamos a revolver un poco. Una vez ya revolviendo todo esto, vamos a poder sacar una pequeña proporción, ¿no? Una pequeña porcioncita en la que sea representativa de toda esa olla que nosotros tenemos. Y yo probando esa pequeña cuchara, ¿no? Yo diré si está bien de sal o no está bien de sal. En este caso, eso es
eso es como hacer una investigación, lo propio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Digamos acá, se haciendo un poco de relación, ¿no? El objetivo de esta investigación puede ser el desarrollo de, no sé, de probar el sabor de la sopa, ¿no? Ese puede ser el objetivo de la investigación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sacar una muestra, a partir de esa muestra voy a aplicar un muestreo, ¿no? Aquí hay que explicar dos cosas, que ya es que es una muestra y que es un muestreo. El muestreo son todas las acciones que yo voy a aplicar a esa muestra para que la información que nos provea sea de la mejor manera y sea la más óptima, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera esa es la parte clave, ¿no? O sea, por ejemplo, como muestra es la acción, ¿no? Sacar una muestra solamente sería agarrar, plac, lo acerco a la olla, saco la cuchara y ya está. Pero ese tema de revolver, escoger, no sé, tal vez algunas veces cuando están probando otros no sacan, digamos, sacan el arroz, ¿no? O sacan un fideo para tocar si está bien o está mal, ¿no? Entonces, esas acciones que se realizan se llaman muestreo, ya son las acciones aplicadas a una muestra. ¿Y para qué nos sirve acá? ¿No? Lo mismo es que a nosotros, así como un ejemplo tan sencillo, hablando de la pequeña olla y una cuchara, se realiza también investigaciones grandes, ¿no? Yo puedo sacar una muestra para Coca-Cola, pero yo ya voy a saber cuál es en este caso, cuál es el resultado que yo quiero, ¿no? Más o menos, o qué estoy yendo más o menos buscando. Yo podré seleccionar de 5,000 por seleccionar 100 personas, ¿no? Ah, pero ¿cómo les vas a sacar la información a esas 100 personas, ¿no? ¿Cuál va a ser tu dinámica? ¿Tienes información de partida o no tienes, ¿no? Uno de los problemas esenciales es que a veces quiero partir y quiero realizar ya la investigación, pero no las conozco a esas 100 personas. No sé ni dónde las encuentro, nada. Entonces se me complica a mí. Entonces hay que ver alternativas en este caso cuando nosotros tenemos información, ¿no? Que nos permite desarrollar las actividades o cuando no tenemos ningún tipo de información, ¿no? Ese es el otro caso. Y bien, entonces, bueno, y haciendo un poco esta explicación que era algo que se cerró un poco rápido la última clase por el tema del tiempo, ¿no? Es una parte crucial muchas veces para el desarrollo de nuestras clases. Ese ha sido uno de los temas, ¿no? Entonces, bueno, sin ánimo de, bueno, redundar un poco más, vamos a continuar un poco con lo que estábamos trabajando. Entonces, si acá nosotros lo que tenemos es esa pequeña olla, ¿no? Con esa cuchara, y ya sabemos que, por ejemplo, acá vamos a colocar, hay una cosa que nosotros conocemos ahora como universo, ¿no? Que ya sabemos que es toda la población de estudio. Estamos hablando que vamos a colocar el total de población de estudio. Por otro lado, tenemos el tema de la muestra, ¿no? Que si quieren una pequeña porción. Y la parte clave acá debe ser representativa, ¿ya? Esta muestra debe ser representativa. ¿Qué significa? Que esa cucharita que yo estoy sacando debe poder representar y tener la calidad de representar a toda eso, a esa olla, no sé qué digamos, podríamos decir, no sé, que son 5 litros, ¿no? Que entran en esa olla y esa pequeña proporción de 200 gramos o 20 gramos debería poder representar al total, ¿no? Ahora, para nosotros desarrollar todas estas acciones o lo que nosotros vayamos a aplicar para poder hacer que esto sea representativo y realmente nos brinde buena información, vamos a aplicar lo que se conoce como un muestreo.
¿no? Que en este caso son las acciones a la muestra, ¿no? Más adelante ya vamos a ir explicando un poco más cada uno de estos puntos. Y bien, ¿no? Es una parte clave ya de partida, porque ahora lo que nosotros vamos a ingresar es a trabajar en lo que es la unidad de análisis, lo que es un censo, ¿no? Que es lo que viene a continuación, para poder tener un mejor detalle. Bien, hablábamos un poco de esto. Hay aquí algunas cosas que son necesarias explicarlas, ¿no? Una cosa, por ejemplo, acá es el tema de que nosotros muchas veces en investigaciones, perdón, voy a utilizar un blanco. En algunas investigaciones casi siempre, ¿no? Casi siempre no se desarrolla la diferenciación entre lo que es una unidad de análisis y lo que es un objeto de estudio. Y en algunos casos ni siquiera los mencionan, ¿no? Pero ¿para qué sirven y por qué es tan importante? ¿Para qué sirven? ¿No? Esto sirve para poder detallar un poco más el desarrollo de lo que va a venir a ser la investigación en cuanto a su desarrollo, ¿no? Ojo, estamos marcando lo mismo que hace rato, o sea, pero estamos hablando de acá de ser en su desarrollo. Cuando hablamos de su desarrollo es justamente por cómo se va a desarrollar, bueno, a ejecutar, ¿no? La investigación y con quiénes se va a contar. Es por eso que cuando hablamos de una unidad de análisis hay que entender que uno puede ser diferente de lo que es un objeto de estudio, ¿ya? O al mismo tiempo pueden llegar a ser iguales, ¿no? Algunas veces estas son confundidas y tenemos algunos pequeños problemas. ¿Qué es una unidad de análisis? Acá lo vamos a análisis. Una unidad de análisis no es nada más, ¿ya? Que si gustan ver es a quién vamos a desarrollar, o sino a quién vamos a recurrir mejor para responder las interrogantes. Entonces, esa unidad de análisis es un punto en el cual nosotros, bueno, se va trabajando, ¿no? Y obviamente tenemos que comprender que es a quién vamos a analizar dentro de la investigación. Y muchas veces tenemos el problema de que nosotros decimos, bueno, quiero sacar una investigación para comercializar celulares, ¿no? Y no, y eso es que celulares, digamos, quiero sacar una investigación para vender, ¿qué podríamos vender? A ver, algo sencillo. Digamos, edredones, ¿no? Edredones para los dormitorios, las camas. Entonces, vamos a sacar una investigación justamente para hacer esto. Yo sé que mi población va a ser cochabambina, digamos, género indiferente. Le voy a poner que van a ser 19 años en adelante porque ya tienen poder adquisitivo y demás, ¿no? Pero acá el tema es, yo ya definí mi segmento, no mi universo. Ahora que yo definí ese universo, tengo que ver dentro de ese universo quién es realmente a quién voy a analizar. No sé, estoy bajando, estoy entrando un poco más a profundidad. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Porque algunas veces no se hace este tipo de análisis y decir, bueno, mi unidad de análisis son, en este caso, personas que cuenten con un domicilio propio, digamos, que cuenten con un dormitorio, ¿no? Que tengan una cama de 2 plazas, como mínimo, ¿no? Y bueno, ¿no? Que tal vez le guste el material de algodón. O sea, estoy siendo ya un poco más específico. Entonces,
Cuando yo vea la unidad de análisis, voy a decir, ah, yo tengo que buscar este tipo de personas. O sea, fuera de las características demográficas, geográficas que tal vez yo ya las haya implementado, ¿no? Tengo que buscar que estas personas tengan estos rasgos, se puede decir, que van a permitir que yo recoja de manera más eficiente la información. Entonces es por eso que marcamos como que las personas las cuales van a responder las interrogantes que nosotros vayamos a tener, ¿no? ¿Y qué es el objeto de estudio? Que es otra de las palabras que muchas veces se maneja, que es un objeto de estudio. Un objeto de estudio es qué voy a investigar. O sea, si se dan cuenta, la unidad de análisis responde a quién voy a estudiar, ¿no? Y el objeto de estudio va a responder a qué voy a estudiar. Entonces, digamos, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Por ejemplo, en este caso, eh, la comercialización o la aceptación o el incremento de ventas que puede existir dentro del negocio de venta de edredones, ¿no? Entonces, podemos tener ese tipo de situación. Entonces, uno responde muchas veces a qué, qué voy a estudiar y algunas veces, bueno, y el otro responde, perdón, al tema de a quiénes voy a estudiar, ¿no? Entonces, pero en algunos casos pueden llegar a ser iguales o similares, ¿no? Muchas veces es como que si, por ejemplo, yo quiero sacar un fármaco al mercado, ¿no? Quiero sacar un fármaco al mercado y lo que sucede ahí es que, ¿cuál va a ser el objeto de estudio? ¿No? Los pacientes, digamos, con cáncer, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi unidad de análisis? Los pacientes con cáncer, ¿no? Porque a las mismas personas voy a estudiar y a las mismas personas van a ser las que me van a responder y brindar toda la información, ¿no? Entonces, esa es una parte elemental para que nosotros podamos tener un buen desarrollo, ¿no? Saber identificar a quién voy a investigar y qué voy a investigar, ¿no? Por otro lado, ¿no? También estos pueden llegar a ser diferentes, ¿no? Podríamos dar el ejemplo, a ver, más o menos, de que se tenga, no sé, voy a tener el tema de, yo quiero desarrollar una investigación de mercados en la cual voy a vender, quiero introducir, eh, bueno, quiero introducir alimento para mascotas, ¿no? Que son estos alimentos balanceados que ya vienen preelaborados, bueno, elaborados en sí, en su totalidad, ¿no? Que es lo que lo decimos como las croquetas, ¿no? Para los canes. Entonces, lo que va a suceder es, si yo hago un poco de relevancia y o sea, entro un poco más en análisis, y digo, qué voy a investigar acá? Bueno, ¿qué voy a investigar? A los canes, ¿no? Bueno, la introducción de comida para perros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a investigar. O sea, qué estoy investigando más o menos? Yo podría decir que a las mascotas, ¿no? A los perros. Pero si me voy por la unidad de análisis, yo no voy a poder sacar pues una encuesta y preguntarle al perro, ¿no? Eso sería pues algo medio raro, ¿no? Tampoco a un bebé, digamos, si quisiera sacar pañales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que realizar? Investigar, o sea, la unidad de análisis van a ser personas que cuenten con una mascota de animal, ¿no? Un perro que sea de, no sé, puedo hasta ser más explícito, hasta con razas o sin razas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, la unidad de análisis es diferente, ¿no? Es diferente porque, bueno, ¿no? Obviamente tengo que ver a quién voy a investigar para que dé respuestas sobre la propiedad que tenga, en este caso, la responsabilidad que tenga, ya sea un menor, ¿no? Muchas veces hay negocios que lanzan eh, productos para niños, ¿no? Y algunas veces hay este tipo de situación en el cual tengo que identificar cuál va a ser el objeto
cuál va a ser la unidad de análisis, ¿no? Sobre todo, muchas veces lo que sucede es que estos llegan a ser diferentes, ¿no? Casi nunca, en el caso de que tengan tutela, perdón, en el caso de que tengan tutela, eh, muchas veces la persona que se investiga es la persona responsable, ¿no? Entonces, el objeto de estudio es a qué, o sea, qué quiero investigar. En este caso, nosotros tenemos que ser claros, ¿no? La unidad de análisis es una cosa y el objeto de estudio es otra cosa. ¿Pueden ser lo mismo? Sí, ¿no? Una responde, en este caso, a quién y el otro está respondiendo qué es lo que quiere investigar. Y ese es uno de los puntos que es bastante importante abordar, ¿no? Sobre todo en un punto de partida, ¿no?, que nosotros estamos desarrollando. ¿Esto se debe detallar en un diseño de investigación? Sí, lógicamente se tiene que hacer. Ahora, ¿no? Es por eso que hablábamos un poco, depende mucho el formato de la investigación que yo esté realizando. Ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando hace rato de niños, ¿no? Puede que usted, no sé, soy una empresa que produce juguetes y, y bueno, yo voy a realizar mi investigación. En este caso es una investigación descriptiva, ¿no? ¿A quiénes voy a hacer la investigación descriptiva? Bueno, entonces si es para niños, tendré que hacer una, bueno, se los tendré que hacer a sus padres, ¿no? O sea, la persona que está a cargo, ¿no? A la persona, al padre le preguntaré, ir a ver la encuesta. Pero ¿qué pasa si al mismo tiempo yo quiero desarrollar una investigación paralela, ¿no? En la cual yo voy a brindar todos los juguetes a niños, digamos, de esa edad, donde quiero ver si realmente van a hacer uso del juguete en la manera que nosotros pensábamos, ¿no? O qué utilidad le van a encontrar, qué van a buscar, incorporar o algo, ¿no? Entonces, eso sería una investigación paralela, pero en este caso cambia totalmente, ¿no? El objeto de estudio, digamos, serían los niños y la unidad de análisis serían los niños, ¿no? Porque los estoy poniendo bajo observación para anotar y registrar todos los comportamientos que estos tengan en relación a los productos, ¿no? Y en el otro caso podríamos utilizar directamente a los padres para preguntar, no sé, por qué compra, qué hace, su información tal vez un poco más personal o algo. Entonces, bueno, se pueden dar ambas situaciones. Otra de las cuestionantes que es bastante recurrente es el tema del censo versus el muestreo, ¿no? Eh, Recientemente nomás hemos hablado en Bolivia de que se va a hacer, después de tanto tiempo que vamos a ir haciendo el pedido, sí o sí, de que exista un censo, ¿no? Y hemos escuchado esta palabra tal vez asociado muchas veces a un estudio del gobierno, ¿no? ¿Qué es un censo entonces? Ya va a haber censo del 2022 y todos están como que, bueno, ¿no? Hay gente que está más de acuerdo, hay otros que no. Pero fuera de todo eso, nosotros tenemos que entender y comprender que, que todo, o sea, todo estudio que se hace tiene una finalidad, ¿no? Y también tiene ese nombre, bueno, viene de algún lugar, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, cuando se va a desarrollar este censo, bueno, ya haciendo un poquito de introducción, ¿no?, hacia lo que es este tema, en Bolivia van a haber un registro actualizado, ¿no? En algún momento hablábamos y decía, Lina, para mí no es la fuente más fidedigna que podamos tener. No se comporta de esa manera por la manipulación. Esperemos que con el censo obviamente ya tenga una base de datos más actualizada
pero también que sean expuestos, ¿no? Algo que muchas veces no se hace es que expongan por lo menos, aunque sea la ficha técnica, ¿no? De cómo ha hecho su investigación y obvio también mostrar luego y a posterior los resultados de la investigación. Entonces, bueno, a veces no se los muestran, ¿no? Es un tema del gobierno y pienso que ellos deben saber algo, pero bueno, espero que tengamos información actualizada. Bien, el censo no es nada más que una actividad, ¿ya? Queda que vamos a colocar el censo. Una actividad. ¿Ya? ¿Qué significa este censo? ¿No? El censo es igual al estudio de, del total de una población. Una población, o en este caso, universo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, un censo es el estudio, pero aquí ya no estoy sacando muestras. No, aquí no se saca muestras. En el censo no se debe sacar muestras. Es como que si yo decidí realizar un censo, entonces en el censo se eligieron, perdón, por ejemplo, estamos haciendo un estudio, ¿no? De toda una población, pero acá yo ya no puedo sacar una muestra, por lo tanto, se me va a complicar. Entonces, por ejemplo, el tema de la ollita, ¿no? Tenemos el tema de la olla, que hace rato hablábamos un poco, ¿no? El tema de la olla, o sea, ya no podríamos sacar esa pequeña muestra o proporción. Tendríamos que hacer un estudio directamente a todos, ¿no? Es por eso que se nos complica, ¿no? Aquí debe hacer un estudio a la totalidad. Digamos, si mi universo de estudio está encontrado que son 30.000 personas y estoy haciendo un censo, tendré que encontrar a las 30.000 personas para hacer ese estudio. ¿No? Teniendo en cuenta que obviamente hay un margen de error que puede suceder, ¿no? Entonces, fuera de eso, o sea, el censo tiene esas características, ¿no? Obviamente demanda mayor esfuerzo económico, dinero y todo, sí, ¿no? Un momentito, por favor. Mil disculpas. Bueno, estamos hablando un poco acerca de esto, ¿no? Entonces, es un estudio a la totalidad, ¿no? Acá no hay una muestra, no se la puede sacar. Y obviamente ahí empieza la primera dificultad, ¿ya? ¿Cuál es esta primera dificultad? Sería reunir básicamente a todos, ¿no? Pues si digamos tengo que hacer un estudio a 5.000 personas, a las 5.000 me tendré que hacer, ¿no? ¿Me va a costar dinero? Sí, ¿no? Ese es uno de los temas del por qué también dicen, el censo poblacional en Bolivia tiene que hacerse cada 10 años, ¿no? Hace tiempo se manejaba cada 5 años, ¿no? En algunos casos han hecho, bueno, no ha habido mucha diferencia de censo a censo, entonces hagamos que sea de 10 años, ¿no? Porque justamente esto demanda, obviamente, recursos que nosotros debemos utilizar, ¿no? Y bueno, ¿no? Por eso es lo que le digo, esperemos que dentro de la información que sea recolectada en el censo, tienen que estar muchas variables, ¿no? Sobre todo sociográficas que tienen que manejarse como el tema de, no sé, datos poblacionales, cuántas personas viven en alquiler, cuántos cuentan con una vivienda propia, cuántos tienen un vehículo, en cantidad de familias existentes en una población, digamos, en este caso en el cercado.
eh, el tema también de medir, no sé, hasta la mortalidad, si ha habido fallecidos en este último año. O sea, hay que sacar información de la población de todo, absolutamente todo. Si estudian, no estudian. Entonces, eso también permite proyectar a un gobierno, no a un país, para poder desarrollar un poco más el tema de desarrollo humano, ¿no? Que es necesario, pienso yo, ¿no? Obviamente en todo lugar debe existir el tema del desarrollo humano y que es algo que tal vez se ha dejado de lado porque no contamos con esa información. O sea, no tenemos un dato fidedigno que nos diga el índice de deserción estudiantil causado por los padres, ¿no? Digamos, es este. O sea, no, más o menos se buscan acá aproximados que están, bueno, basados más o menos en, en el tema empírico, ¿no? Que se encuentra. Y por otro lado, el muestreo ya lo explicábamos, ¿no? El muestreo que es la acción que se aplica a una muestra, en este caso, para poder obviamente determinar cómo se va a realizar la investigación. Si yo realizo un censo, no puedo hacer un muestreo. Y lo mismo en el caso, si yo realizo un muestreo, no puedo hacer un censo, ¿no? Entonces, uno se dedica al estudio total de una población y el otro se dedica a hacer un estudio de a una parte representativa de esa población, ¿no? Para que luego podamos hacer nuestras generalizaciones en las cuales nos sirvan para poder hacer interpretación. Entonces, esos son los dos puntos importantes de partida acá en cuanto a lo que es la unidad de análisis y lo que es el objeto de estudio, lo que es un censo y lo que es un muestreo, ¿no? Son partes que son relativamente importantes, ¿no? Por el tema de cómo vamos a abordar, ¿no? Esta investigación. Ahora, hay algo que tal vez muchos dirán, eh, dicen, ¿y a partir de qué población? Porque, por ejemplo, yo pues, a partir de qué, digamos, vamos a colocar acá, de qué cantidad, ¿no? ¿Qué cantidad de población, si gustan? Si lo vamos a colocar, población es recomendado hacer una muestra, no un muestreo, o si no un censo, que sería mejor. Una de las preguntas que muchas veces sale esto en el camino, ¿no? Es el tema de qué cantidad de población para mí debería ser referente para que yo diga, oye, se puede hacer esto un censo y no un muestreo, ¿no? Aquí la idea es básica, ¿no? El tema de sacar una muestra es porque yo no puedo darme el lujo y el tiempo de hacer un estudio al total muchas veces. Entonces recurro a sacar una pequeña muestra para que a través de esa muestra, obviamente, yo realice la investigación, luego pueda entender más o menos cuál es el comportamiento del mercado, ¿no? Pero ¿qué cantidad nosotros deberíamos ver como recomendables? Y eso va a ser, depende de todas las investigaciones que nosotros tengamos. Uno de los puntos claves acá es, por ejemplo, una muestra en tamaño, hablando del nivel promedio, ¿no? Con un buen nivel de confianza y un nivel de error, que es también algo que vamos a explicar, más o menos alcanza a 384 unidades, ¿no? En promedio, esa es la cantidad. Entonces, tendríamos más o menos 384 unidades. Si mi, si mi, si mi universo, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un estudio a los del sindicato del 134, no sé, es una línea, digamos, de taxitrufis. Entonces, le estoy haciendo una investigación, ¿no? Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cuántos afiliados cuenta? Y me dice 200. Entonces yo digo, ah, tiene 200. Pues puedo hacer la investigación a todos, ¿no? Es una cantidad pequeña, no es una cantidad muy grande, ¿no? Es una cantidad que tal vez
incluso más pequeño que la cantidad estándar de investigación que serían las 384, ¿no? Pero ahí volvemos a a una pequeña situación, que es, en este caso, si yo realmente voy a poder encontrar a todas estas personas, ¿no? Puede que me digan, ya, ok, son 200, ya, perfecto, haremos un censo. Entonces, yo tendré que contar con una base de datos, ¿no? Una base de datos en la cual yo los pueda ubicar a estas 200 personas, ¿no? Y ese es otro de los problemas, ¿no? Que muchas veces pueden ser poblaciones pequeñas, pero no lo sabemos dónde buscar, ¿no? Es como decir, si yo me voy a enviar una investigación, tendré que ir a preguntar a algunas personas y obviamente tal vez no voy a tener ni su dirección, ni su teléfono, ni nada. Es por eso que en los censos poblacionales se prohíbe que la gente camine y se hacen las encuestas casa a casa, ¿no? Repartiendo por zonificaciones de manzanos y, y bueno, ¿no? Ese es el formato en el cual se llega a trabajar, ¿no? Entonces, para hacer un censo hay que tomar en cuenta esas dos variables. Bien, bien. Entonces, bueno, se va a cortar enseguida el tema del video. Entonces voy a volver a dar eh, el link para, bueno, para generar el segundo video.